El pueblo de Israel, cada vez que necesitaba de una respuesta de Dios, de un socorro, de una providencia divina, de un libramiento de sus enemigos, la solución a una situación gravísima, ¿qué hacía Israel? Israel cortaba la comida, entraba en ayuno, bajaban la cabeza, se vestían con ropas ásperas y trataban de llamar la atención de Dios. Y era muy eficaz, porque la historia está llena de ocasiones en que los enemigos iban contra Israel, mas Dios defendió a su pueblo, porque su pueblo entraba en oración y en ayuno. Cortaban la comida y allí aguantaban, sacrificando su propia carne, y Dios entonces extendía su poderosa mano, enviaba un ángel, entraba en acción, y los mayores libramientos y milagros sucedían como respuesta al ayuno de su pueblo. Pero llegó un momento en la historia en que Dios miró para su pueblo y vio: ustedes pueden hacer más que cortar simplemente la comida. Pueden hacer más que simplemente orar con palabras. Ustedes pueden hacer más que vestirse de cilicio, de vestiduras ásperas, queriendo llamarme la atención. Ustedes pueden hacer más, porque eso que ustedes están haciendo realmente no basta. Y vamos a ver qué cosas ellos podían hacer más. Comenzamos en el libro de Isaías 58, en el versículo 5. Dios pregunta: ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre, un único día? ¿Es acaso para que incline su cabeza como el junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? Cilicio era una ropa áspera que ellos vestían para humillarse delante de Dios. Y Dios sigue preguntando: ¿llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? Ustedes cortan la comida, se visten de ropas ásperas, inclinan la cabeza, se humillan hablando conmigo, pero ¿será esto de una sola vez, un solo día, suficiente para que yo los esté cuidando, sustentando, protegiendo, proveyendo todo? Hay algo más que pueden hacer. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las conjuntas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No he pedido a ustedes que ustedes sean capaces de amar a otros que están con más problemas, sufriendo más, con mayores necesidades que ustedes. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Ustedes quieren que yo los ayude, ustedes quieren que yo los bendiga, y ustedes oran, se humillan y hasta cortan la comida. Pero ustedes pueden hacer mejor que esto. Ustedes pueden ser más empáticos. Ustedes pueden tener más amor hacia su semejante. Ustedes pueden
desarrollar la habilidad de ponerse en los zapatos de otras personas que sufren más que ustedes y pueden tomar la iniciativa de ayudar a esas personas. Ustedes pueden brillar en ese mundo oscuro, pueden dar sabor a ese mundo sin sabor. Ustedes pueden ser instrumentos míos si no son tan fríos y egoístas. Esta semana yo coloqué un video en las redes sociales de una joven que estaba al borde del agua y dejó caer el teléfono celular. Y de manera impresionante, el delfín que estaba allí agarró el celular de la joven y le devolvió en su mano. Mientras que los hombres están robando. ¿O usted tiene la confianza de dejar su teléfono celular, darse una vuelta y regresar y encontrarlo otra vez por ahí? Así está el mundo. Las personas están muriéndose y a su semejante no le importa. Me gusta usar el ejemplo de un hombre que venía con 2 niños, uno con 4 y otro con 5 años. Estaban en el transporte y los niños comían papitas y los niños escorría el catarro y estaban mal vestidos y jalaban el pelo el uno al otro y con las manos bien embarradas de catarro y papitas agarraban las ropas de los pasajeros. Entonces los pasajeros impacientes dijeron al caballero: caballero, haz algo. ¿No ves que tus hijos están molestando? Se agreden entre sí y nos agarran con estas manos embarradas. Y el hombre entonces miró y dijo a los pasajeros: por favor, perdonen a mis hijos y perdónenme a mí. Mis hijos y yo estamos viniendo del hospital. Su mamá acaba de perder la batalla contra el cáncer. La mamá de ellos acaba de fallecer. Mis hijos no saben lo que hacen y yo tampoco. Los 3 estamos sin saber qué hacer. Somos muy buenos para juzgar a las personas sin haber caminado una milla en sus zapatos. Esa capacidad de sentir el dolor de las personas, ser empáticos, ser solidarios, que la Biblia llama de amor al prójimo, era lo que Dios quería ver en su pueblo, más que cortar la comida, que inclinar la cabeza y vestirse con ropas ásperas. Si el pueblo de Israel del pasado desarrollara esa capacidad de amar, de ser gentiles, amables, empáticos, solidarios, tener el carácter de Dios, porque Dios es amor y amó tanto al mundo que dio lo que tenía de más precioso, su Hijo, para que viniera al mundo y pagara la fianza de nuestra salvación. Como un criminal que es agarrado y llevado a la comisaría y allí él tiene que esperar para ser juzgado y saber cuál será su condenación. Usted y yo también, por causa de nuestros pecados, deberíamos de ser juzgados y condenados. Pero alguien llega y paga la fianza de ese delincuente, de ese criminal que está esperando recibir su sentencia. El criminal es colocado en libertad, sale libre bajo fianza. Pues usted y yo también tuvimos nuestra fianza pagada. ¿Quién pagó nuestra fianza? El Señor Jesús, para librarnos de toda condenación. ¿Con qué moneda pagó? ¿Con lempiras? ¿Con dólares? Tampoco con euros, ni con una tarjeta de crédito. Él pagó derramando su sangre hasta la última gota.
Él pagó con su vida. Dios dio a Jesús por amor a nosotros, para librarnos de toda condenación. A veces usted escucha que Jesús murió en la cruz, pero no le queda claro por qué lo hizo. Lo hizo para pagar la fianza y librar a usted de toda condenación. Y ahora Dios espera de su pueblo capacidad de amar a su semejante. Obispo, es que hay algunas personas que son tan difíciles de quererlas porque son malas. Entiendo, pero Dios no manda que amemos a nuestros semejantes si son buenos. No mire lo que la persona es, mas lo que la persona puede llegar a ser el día en que reciba al Espíritu Santo en su corazón. Yo he visto personas que han llegado a la iglesia oliendo mal, sucias, con el peor aspecto. Algunas personas que hasta asustan con su forma de expresarse. Personas que vienen del chiquero del mundo, mas son recibidas aquí con amor, con paciencia. Aquí aprenden, aquí son transformadas. Y aquella persona que alguna vez inspiraba miedo en quien la miraba, ahora es un instrumento de Dios, llena de amor en su corazón y ayuda a muchas otras personas más. Todo ser humano que se acerque a Dios y que abra su corazón puede ser usado por Dios como instrumento suyo. Mas Dios necesita a los que somos su pueblo para rescatar a estas personas. Usted y yo tenemos que ser una fuente de empatía, fuente de amor, fuente de paciencia. Y a donde pasemos, exhalar el perfume del Señor Jesús y dejar un rastro del perfume del Señor Jesús por donde pasamos, por causa de nuestro carácter, de la calidad de personas que somos. Si aceptamos esto, ser instrumentos de Dios, ser una fuente, amar a los demás, tener esa empatía, ser solidarios, perdonar quien nos ofendió, dejar pasar la ofensa. Si usted sale hoy de aquí con ese propósito, yo no puedo cambiar al mundo entero, mas yo quiero que mi entorno, a donde vivo, a donde trabajo, todo sea mejor. Y yo voy a poner de mi parte para brillar en estas tinieblas, para ser la sal de este mundo, para exhalar el perfume de Jesús a donde yo vaya. Entonces el propio Dios dice por la boca del profeta Isaías las recompensas que usted tendrá. Entonces tu luz despuntará como la aurora. Y aunque hayas tenido días malos en tu vida, tu recuperación brotará. ¿Con cuánto tiempo? Con rapidez. Rápido usted se recuperará de cualquiera que sea el bajón que haya tenido en su vida. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Cuántas oraciones has hecho y no has tenido respuesta? Pero si aceptas amar, servir, dar, ser una fuente a donde quiera que vaya, entonces invocarás y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido. Voy a traducir un poco esto, interpretar un poco esto para usted.
Si usted habla a la persona depresiva, oye, el Señor Jesús te levanta de este foso en que caíste. Si habla con el enfermo desesperado y dice, el Señor Jesús tiene para ti un diagnóstico nuevo y mejor de lo que te dio el doctor. Te vas a curar. Si hablas a la mujer que el marido la dejó, se fue, ella está sola con sus hijos, pensando en envenenar a sus hijos y después tomar el propio veneno y matar a sus hijos y matarse a sí misma, y usted le dice, mujer, con este hombre o sin este hombre, tú sacarás adelante a tus hijos y aún serás muy feliz. No te rindas, levanta tu cabeza, confía en Dios, el Espíritu Santo te ayudará. Cuando usted mira a aquel muchacho que se volvió pandillero, delincuente, porque nunca tuvo una figura paterna, nunca tuvo un ejemplo bueno para imitar, y por eso se metió en todo lo malo, mas usted le dice a ese chico, muchacho, antes de que te mueras en un ajuste de cuentas con tus enemigos o en las manos de la policía o de alguna otra manera, entrega tu corazón a Jesús. Serviste para el mal, es tiempo de que ahora pases a servir para el bien. Obispo, todos los que hablemos se van a recuperar, no todos se van a recuperar, pero si a alguien lo recuperamos, nuestro esfuerzo valió la pena. Cuando usted habla a aquella muchacha que está allí desesperada, encerrada en el baño, haciendo la prueba del embarazo, con los deditos cruzados, ojalá que no esté embarazada, porque eso va a cambiar todos mis planes en mi vida, y ella quiere matar al bebé, y ella no sabe cómo hablar con sus papás, y usted le dice, muchacha, tu vida no se acabó, porque estás pasando por este momento traumático. Si tú te entregas a Dios, Él te guiará por el buen camino y acomodará todo para bien en tu vida. No cometas ninguna locura. Tiene que haber en usted este gusto, este placer, esa voluntad de ser útil como instrumento en las manos de Dios. Porque para las cosas malas la gente se presta mucho. Hay mucha gente haciendo lo malo. Dios está buscando a quien Él pueda usar para que haga el bien. Y dice ahí, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Ninguna oscuridad estará en ti. Versículo 11. Para aquellos que le dicen a Dios, quiero servirte, quiero ser una fuente de tu amor, quiero amar a las personas, quiero servir, quiero ser útil para ayudar a otros que tienen problemas así como yo y más graves que los míos. Entonces el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Tú serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Cuanto más Dios pueda usarnos como sus instrumentos, más Dios nos llenará con el Espíritu Santo. Y bajo la influencia del Espíritu Santo, usted va por la vida levantando a otros. Va a haber poder en sus palabras. Usted va a aconsejar a otras personas y después usted se va a sorprender y se va a preguntar, ¿de dónde me salieron estas palabras? Yo nunca hablé algo con tanta sabiduría. Es que el Espíritu Santo es el dador de sabiduría para usar a aquellos que quieran ser una fuente, que quieran ser usados por Dios. El problema de Israel en aquella generación era el egoísmo. Mirar solo para su ombligo. Pensar que solo ellos tenían necesidades.
Y quizá usted está viviendo eso también. Usted piensa que solo usted tiene problemas con su familia, solo usted tiene problemas en su matrimonio, solo usted tiene problemas con sus hijos, solo usted pasa por una batalla, una lucha con su estado de salud, solo usted que tiene problemas de dinero que no es suficiente para lo que usted quisiera hacer, solo usted. Mientras usted sea una esponja, porque la esponja solo absorbe. Usted va a seguir así con esa vida pequeña que tiene. Mas cuando usted diga, yo no quiero ser una esponja, yo quiero ser una fuente, y yo quiero fluir, y yo quiero que Dios me llene con su espíritu y me use para que fluya de mí buenos consejos, amor, empatía, solidaridad, tolerancia, luz, sabor. Yo quiero ser un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús. Entonces, para usted, Dios le llena con el Espíritu Santo. Y ahí con el Espíritu Santo, usted es un hombre poderoso, usted es una mujer poderosa. Todo lo que era tinieblas en su vida pasa a ser luz. Ahora depende de usted. Yo no puedo obligarla a que ame. Yo no puedo obligarlo a que sirva. Mas si usted dice, yo quiero amar como Jesús amó, yo quiero servir como Jesús sirvió, yo quiero ser una fuente, entonces el Espíritu Santo se encarga de actuar en su vida. Él le llena y le sacia y le usa para bendecir a otras personas también.